Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. Al llegar a fin de año, generalmente hacemos un balance de todo lo sucedido durante el mismo, con resultados diversos. Felizmente, en el 2010 se produce en nuestra localidad un hecho por demás auspicioso: la aparición en la pantalla chica de Canal 11, el canal local donde le damos valor a lo nuestro. Y así, a partir de ese 17 de enero, la señal de Canal 11 fue conquistando lenta, pero progresivamente, el interés de la platea local. Y no han sido pocos los acontecimientos que se han sumado en el transcurrir de este 2010, que lo tuvimos tenido desde un principio con los colores celeste y blanco de nuestra bandera, con el festejo a lo largo y a lo ancho de nuestro país del bicentenario del nacimiento de nuestra patria, que se inundó también de fútbol, con la realización del Campeonato Mundial celebrado en Sudáfrica, que se sorprendió en agosto, cuando quedaron atrapados 33 mineros chilenos a 700 metros de profundidad, y luego rescatados felizmente, que asistió al debate y luego la aprobación del matrimonio igualitario, que presenció el debate sobre el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa, que en plena ejecución del censo nacional acontece el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, que el mundo de las finanzas se ve nuevamente sacudido por desajustes en los países de Europa, que se produce la fuga informática reservada a la diplomacia mundial con el informe de Wikileaks, que los precios de los alimentos, aunque no podemos creerlo, aumentaron casi en un 80% durante todo este año, que encarcelaron a dirigentes gremiales por comercializar medicamentos truchos, que exministros son procesados por corrupción, que se ha descubierto un enorme yacimiento gasífero en este riquísimo territorio argentino, que nos asegura provisión del mismo por 30 años, y que empezaremos otro año, este 2011, compitiendo nuevamente en el desarrollo del Dakar, que nos muestra como país a todo el mundo, por caminos argentinos y chilenos. Y así, suceso tras suceso, todo se vio reflejado en las pantallas de Canal 11, como muchas otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la vida de nuestra propia localidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a presentar al invitado de hoy. Enseguida volvemos, aquí en Tribuna Libre y por Canal 11. Bueno, aquí tenemos con nosotros al invitado del día de hoy, el padre Mauricio Dave, a quien le agradecemos la presencia en Canal 11 y en Tribuna Libre. Gracias por la invitación. Realmente un poco todo lo que vos dijiste refleja el paso de la vida y también cómo los medios nos han ayudado de algún modo a ser un poco protagonista de todo esto, ¿no? Así que te agradezco el poder compartir con vos este espacio que llega a mucha gente, que hace mucho bien y que es lindo poder compartir estas reflexiones que vos estuviste haciendo al comienzo del programa. Bueno, muchas gracias por estar, padre, nuevamente. Yo hice nada más que una pequeña reseña de toda una inmensa cantidad de cuestiones que suceden a diario. Precisamente en el día de ayer, nuestra presidenta estuvo inaugurando por fin el tramo final de la autopista que une Rosario Córdoba. Es decir, va a estar conectado a dos pueblos turísticos como Carlos Paz y Mar del Plata por autopista. Es un hecho que después de 40 largos años se concreta,
Lamentablemente ese tipo de obra en nuestro país, por distintas razones burocráticas, políticas o económicas, se demora muchísimo. Son obras de real valía. Esa ruta atraviesa la columna vertebral prácticamente de nuestro país, conectando la zona núcleo de producción, una de las más productivas, fértiles del mundo, conecta con los puertos. Bueno, una obra que realmente hacía falta que se concretara. Quién la inaugure, quién no la inaugure, eso es cosa de la historia, pero queda para el país una obra de real valía. Yo creo que así como eso, se van sucediendo puntualmente. Usted, me imagino que vamos a hacer también una reflexión sobre lo que significó estos últimos días los terrenos ocupados en Buenos Aires. A usted particularmente, ¿qué opinión le merece esa situación que se vive en Buenos Aires? Sí, realmente es, por un lado, un déficit de planificación ambiental y de casas, ¿no? de barrios, pero por otro lado también hay todo un desborde en la protesta y en los pedidos, ¿no? que estaba haciendo que nos enfrentemos entre nosotros, y eso realmente, hace poco vi unas imágenes en la televisión donde parecíamos salvajes desde el punto de vista de que los vecinos de un lado y los ocupas, entre comillas, estaban como guerreando, ¿no? Y en definitiva todos son de todo un mismo sector. O sea, es un barrio, por ejemplo Villa Lugano como otros, que tiene su periferia humilde, la Villa Miseria, etcétera, en donde se están como invadiéndose, atacándose mutuamente. Y también, más allá de lo triste, de la violencia y de lo justo del reclamo, también hay toda una cuestión política en donde a mí me dolía mucho esto, ¿no? Se tiraban la pelota unos a otros, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aún hasta el gobierno de la provincia, y no costaba el diálogo, por suerte, pero lamentablemente después de el tercer y cuarto muerto, se pudo hacer como una tregua a nivel político, ¿no? Y se pudo hablar. Entonces, ¿hasta qué punto la política está, no sé si trabando, pero sí, en algunos casos, siendo indiferente al problema concreto que está sucediendo? Y me da la impresión de que esa explosión social, fruto de la exclusión social también, en vez de sentirnos todos parte de esto, cada uno era como que atacaba al otro, ¿no? Y ya hace más de 15 días que estamos con esto y se sigue agrandando esta especie de este modo. Inclusive hace poco que escuché también otro club, también se está como de a poquito, los vecinos, inclusive algunos que tienen su casita, pero que le han prometido dinero si ocupaban ese predio y muy pronto supuestamente iban a adjudicar una casa, ¿no? Está también ahí como el único reclamo. Y a la vez yo pensaba esto: ¿cuántas veces mucha gente fue a reclamar legalmente y por los medios
que nos proponen las constituciones, etcétera, y cuántas veces este déficit habitacional pasó como desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo tiene que ayudar a pensar más como un solo país y no como un país en donde uno muestra una parte, ¿sí?, el otro muestra otra, y a la vez no nos queremos reconocer que somos parte de un mismo país. Y cada uno, no sé si será por cuestiones políticas, no sé si será por cuestiones de precandidatura que ya estamos, se acusan mutuamente. Y en el medio hay personas que mueren, en el medio hay niños que están pasando hambre, en el medio hay una especie como de... se van generando guetos, ¿no? Porque los que están fuera del predio tienen temor a estos que están dentro, o sea, se arma todo como una tensión entre iguales, ¿no? Lógico, entre una lamentable pelea entre hermanos, lamentablemente. Se dicen entre pobres y pobres, pero a veces hay pobres y no tan pobres, hay pobres más pobres que otros, porque ya son indigentes. No sé cómo se puede medir eso o en qué línea. Algunos lo definen por la cantidad de dinero que tienen en el bolsillo y yo creo que no es así. Hay otras pobrezas que no se miden con esa vara. Pero lamentablemente en nuestro país me hace esto reflexionar sobre un programa que yo una vez hice por radio leyendo la historia del padre Mujica. Y no hace mucho, en la TV de Buenos Aires, hubo un programa hecho, no sé por qué periodista, pero sí, con 4 sacerdotes que trabajaban en las villas, donde ya se estaba exponiendo cuáles eran los problemas internos de las villas y cómo venía creciendo eso. Y quiero hacer esto haciendo una reflexión de datos que van a salir ahora con el último censo. Ya se conocen algunos datos preliminares, que son el crecimiento del 50% de la población de las villas. Además, Buenos Aires, la concentración que se está manifestando en Buenos Aires hace que nuestro país sea como el diseño famoso del pulpo, que es una cabeza enorme, donde, digamos, los 2 ojos nada más tienen 2,5 millones de habitantes, suponiendo que sean los que están puestos en la capital federal, los que miran un poco así que dicen. Pero el resto de la cabeza de ese enorme pulpo es el gran conurbano bonaerense, que según se estima, va a tener como 15 millones de habitantes. Quiere decir que casi 1/3 vive en esa franja. Por eso es la disputa política tan interesante que se da y tan despiadada a veces, cuando usan todo tipo de recursos para poder conquistar el voto necesario para llegar a una magistratura. Así que yo, como la Iglesia es un referente primario, el primer paso que se da muchas veces es recurriendo a las entidades, como en este caso la Iglesia, donde ahí se empieza a palpar realmente la necesidad de la gente. Porque entre otras cosas, cada uno con su creencia, vamos a recurrir, el primero que tenemos para decirnos Dios. Vamos a pedirle a Dios, a la Virgen, a los santos, a lo que creemos, ¿no es cierto? Empezamos por ahí. Entonces recurrimos ahí y la Iglesia es una de las primeras receptoras de los conflictos. Y ha sido durante largo tiempo como vocero de lo que podía ocurrir. Lamentablemente, por coincidencia con la fecha, no sé por qué, pero cuando llega a fin de año los reclamos son más virulentos. Sí, porque sí. todo el mundo piensa, como yo debería tener, me gustaría, parecería que se fuera un embudo que hace junta, como un buen embudo todo, en el pico del mes de diciembre, ¿verdad? Sí, sabemos que en 2001
también sucedió, ¿no? Esa situación tan caótica, ¿no? La Iglesia lo que dice y lo que propone es que la pobreza no va por el lado solo, como vos dijiste, de lo económico, sino que la Iglesia mide la pobreza por la exclusión. Es decir, hay cada vez menos posibilidades educativas, hay cada vez menos cobertura social, hay cada vez menos empleados en blanco, ¿no? Entonces, acá el tema es mucho más simple. En definitiva, todo esto que vos decís, cómo todo termina siendo como un hervidero en diciembre, es porque no hay esta posibilidad de que se nos escuche. Y tanto la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, otras ONG, son espacios en donde, como se puede y a pulmón, se trata de brindar esa contención que a lo mejor es muy pequeña a la hora de contrarrestar todo esto, ¿no? Pero nosotros en este pueblo no tenemos esa necesidad, pero sí en otros lugares hay comedores que funcionan todo el año. Y también hay distintas posibilidades laborales, los microemprendimientos, Cáritas en las zonas más humildes, inclusive en las villas, como dijiste, donde estaba el padre Pepe. También. Cáritas tiene un montón de microemprendimientos que han ayudado a que nuestros hermanos más humildes, más pobres, hayan podido como ir saliendo, ¿no? Microemprendimientos de panadería, de huerta, de pañaleras, ¿no? Entonces, es verdad que los reclamos no tendrían que ser solo a la Iglesia, los reclamos se tienen que hacer al Estado. Sin embargo, la Iglesia lo que hace es tratar de acompañar, ¿no?, esa ausencia del Estado con los medios sociales y con los medios de contención más accesibles, que es, como decís, la parroquia o otro tipo de denominaciones cristianas, el mismo culto, ¿no? El Rotary, el Club de Leones, distintas agrupaciones, instituciones, son los que receptan, ¿no?, toda esta, es muy fuerte la palabra, ¿no?, pero como esta desilusión, hay una desilusión interior que no justifico la violencia para nada. Sin embargo, aparentemente, si no hay heridos, ¿no?, si no hay muertos, si no hay, no sé, una casa quemada, o sea, la justicia no ve, no reacciona. Entonces, lo bueno y lo que intentamos como Iglesia es tratar de que nosotros nos ayudemos mutuamente y que de algún modo la política es el uso del bien público, del bien común. Por lo tanto, todos tenemos que tener una buena política, es decir, usar bien los bienes que tenemos para el bien común y no para el bien de pocos o para usar. De pronto, la semana pasada hubo la semana pasada no, fue el lunes me parece, cuando se recordó lo de diciembre de 2001, se quemó la entrada de la gobernación, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, la Casa de Gobierno de Buenos Aires. Exactamente. De la municipalidad. Terminó todo eso y había pibitos de 7, 8 años, que estaban tirando piedras, etcétera. Entonces yo miraba eso y yo decía, estamos creando una cultura, un modo de reclamar, hasta de protestar desde la violencia, ¿no? Entonces, ahí es donde la Iglesia le dice a los políticos que la pobreza también está en el modo de cómo nos estamos relacionando y de cómo nos estamos tratando. Pero, sin embargo, el discurso político, tanto oficialista como opositor, es aguerrido, es agresivo, es siempre descalificador. Entonces, claro, de pronto no hay ni una voz autorizada, ni tampoco te dejan tener otro pensamiento, porque es como que estás de un lado o estás del otro, y en el medio está la gente que es la que sufre. Exactamente. Entonces, la Iglesia lo que propone es: escuchémonos. Bueno, el gobierno, perdóneme que le interrumpa, de acuerdo a mi pobre apreciación, pero es apreciación al fin, me la reservo únicamente para mí, no ha dado muestras de diálogo durante mucho tiempo. ¿Será esto la culminación de un proceso que ya venía de hace tiempo haciendo oídos sordos a muchos reclamos, a los que después también se puede sumar las manifestaciones de la oposición? Ahora yo digo, poner orden. Poner orden significa dejar hacer muchas veces, o hay que marcar la cancha. Hay que decir hasta acá se llega, o muchachos no. Vamos a hacer las cosas disciplinadamente. Cosa que me parece es muy difícil de lograr. Porque esto es como una guerra. En la guerra se dice que hay que plantearse la cabeza de playa, cuando uno pone el primer pie en la playa, cuando viene un desembarco. Entonces, acá me parece que han dejado mucho hacer, muchas veces fustigados por los famosos punteros políticos de todos los, no digo del gobierno, digo de todas las ramas, al que le conviene un sector va y lo asusa para que ese sector haga las cosas. Yo diría, esto se resuelve únicamente económicamente o se resuelve con conocimiento, educación. Partamos de la base, eduquemos primero, punto uno para salir de todo esto. Entramos en un tema, no digo filosófico, pero más o menos. Creemos que existe la verdad, en primer lugar, de la vida, de la familia, de la política, de un plan habitacional, de una cobertura. Creemos que existe. O en realidad, como vos dijiste, nos estamos disputando, ¿sí?, pero sin buscar la verdad, que es verdad para todos. Entonces, la gran pregunta es esa. Nosotros tenemos la certeza de que si nos ponemos a hablar de un tema, los dos buscamos la verdad, o más bien cada uno se queda con su verdad. Y en definitiva el diálogo es eso, es uno que habla, otro que escucha, pero que los dos buscan la verdad. Entonces, si cada uno va a tener su verdad, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Es preferible que los dos busquemos la verdad, desde tu lugar, desde el mío, pero que todos busquemos la verdad y el bien
común. Entonces, este tema de la educación y este tema del respeto y este tema que vos decías de tratarnos como hermanos, va por ahí. Si no partimos del respeto de lo que es cada uno y a la vez descubrir que juntos llegamos a una verdad superadora, de hecho, la experiencia lo muestra, ¿o no? Por supuesto. El diálogo fraterno, abierto, sincero y con el deseo de buscar la verdad, nos enriquece mutuamente. Por eso, todo esto que estamos charlando, no digo que se soluciona como algo mágico, pero empezamos a caminar juntos cuando descubrimos que hay un camino. Si pensamos que hay muchos caminos o caminos cuantos pensamientos hay y que todos conducen hacia la verdad, y bueno, vamos a tener siempre esto que vos decís, ¿no? Esta especie de que lo importante queda en un segundo lugar y lo importante es, y lo que busco, mejor dicho, es salir ganando, ¿no? Y en el diálogo nadie gana ni nadie pierde. Todos crecemos y todos encontramos la verdad. Claro, por ahí, no sé si en química, cuando uno por ahí transita leyendo algún libro, se dice nada se gana ni nada se pierde, todo se transforma. Exactamente. Y ahí también hay una referencia en una parte eclesiástica que yo alguna vez lo oí, no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, pero que hace referencia a cuando Dios camina contigo, que no va ni adelante ni atrás, sino va al costado tuyo. No es que te esté haciendo sombra, ni que te esté empujando, sino compartiendo los pasos, los momentos de la vida. Alguna vez por ahí escuché esta reflexión, no sé si con los términos justos, quizás no, pero con el sentido, sí me acuerdo cuál era el sentido, es decir, que te iba a acompañar. Sí, entonces, sí. Para redondear, acá el tema se trata de respetar. Dios respeta la libertad del hombre, le muestra el camino, pero Dios respeta la libertad del hombre y te acompaña. Yo creo que si es algo que nos cuesta a nosotros, es esperarnos, respetarnos, comprendernos, conocernos y no tanto exactamente, no tanto ir al choque o descalificar. Por supuesto. Usted sabe que a mí me hubiera gustado también que esta charla que tengo ahora en forma particular con usted fuera compartida también con el pastor Gregorio Martínez. Por razones de trabajo, no podía estar en este momento, pero más tarde voy a hacer otra entrevista con él. Creo que vamos a compartir lo mismo que hemos compartido con usted. La intención era que estuvieran los dos. Lamentablemente a veces los tiempos de las obligaciones de cada uno no se dan. Más cuando se acerca una fecha tan cara para todos los que celebramos la Navidad. Si usted me permite, yo voy a leer una pequeña párrafo y después le pido la reflexión sobre esto. ¿Cómo no? En este día, refiriéndonos a la Navidad que vamos a festejar ahora dentro de 2 o 3 días, celebramos el misterio del amor de Dios hecho hombre, que nace para salvarnos. Después de la Pascua, la Navidad es la fiesta más grande del calendario cristiano. A diferencia de aquella, se refiere a la Pascua, la Navidad es hoy una fiesta de carácter universal que se celebra en el mundo entero, aún en los países no cristianos. La fiesta del nacimiento de Jesús es la fiesta familiar por excelencia que tiene la virtud de renovar en los corazones los deseos de felicidad y paz. Esto vendría a ser, digamos,
de los deseos de lo que estuvimos hasta ahora manifestándonos en esta pequeña entrevista. Que desde ya les digo que no será la última, si Dios quiere continúa este programa el año que viene, lo vamos a convocar cuantas veces sea necesario. Yo le pediría ahora, como una reflexión final de este programa, del día de hoy, haga una reflexión del significado, como un pequeño prólogo me he atrevido a hacer. No, la verdad que eso está muy lindo porque explica esta cuestión de la Navidad como un acontecimiento que marcó la historia. Desde la Navidad ya la historia no es más la misma. Y lo maravilloso de esto es que Dios, el invisible, el todopoderoso, al hacerse hombre, se metió en la historia de cada uno de nosotros, pero además lo importante es dignificó la historia, dignificó tu vida y la mía, y la de todos. Por eso Navidad es esta buena noticia de decir, el hombre está llamado a vivir con Dios, a vivir en Dios. Pero no solo el hombre solo, sino que también esta dimensión que hablamos anteriormente de fraternidad. Es decir, la Navidad lo que nos ayuda es a descubrir, si Dios se hizo hombre y Dios está presente en todos, debemos tratarnos con dignidad, con respeto, con comprensión. Y ese es el camino. De algún modo es lo que vos estábamos compartiendo. Entonces, el ser humano a partir de la Navidad tiene una dignidad divina. ¿Por qué divina? Porque Dios se hizo hombre. Y cuando vos estabas diciendo eso, yo pensaba cómo cerrar este encuentro, ¿no? Y esta oportunidad que vos me das. Y pensaba esto. Empecemos por casa. Valorándonos, papá, mamá, hijos, aceptándonos tal cual somos, dándonos un abrazo de decir, te acepto, te quiero, te amo, así como sos. Eso rompe todo tipo de estructura, podríamos decir, de dureza, ¿no? Y Dios hace eso. Dios, al hacerse hombre, abraza al hombre. Y al abrazarlo, lo transforma. Tal vez lo que nos haga falta sea eso. Descubrirnos iguales. Descubrirnos dignos. Descubrirnos hermanos. Y de allí poder descubrir a la vez que lo que le pasa al otro también me pasa a mí. Y que lo que le pasa al otro también yo puedo ayudar. Entonces, concretamente, así como Dios se hace hombre, abraza al hombre, lo transforma y vive todo lo del hombre, como sacerdote, como hermano, como cristiano, deseo de todo corazón que demos ese paso. Que ya no nos veamos más como diferentes desde el punto de vista que él sufre de esa manera y yo no, sino todo lo contrario. Y a la vez darnos cuenta que Dios está y vino para todos. Por eso, esta Navidad, la Iglesia propone el año 2011, el año de la vida naciente hasta su término natural. Empecemos por ahí. Empecemos por valorar la vida, por respetar la vida, por abrazar la vida en el seno materno. Y terminemos abrazando la vida
respetando la vida, en aquellos abuelitos, en aquellos que ya no son productivos, ¿no? Pero que tienen la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, que en esta Navidad podamos dar ese paso. Lo pido convencido de que si empezamos en casa, el pueblo va a tener otro color, las instituciones van a tener otro color. Por eso, de todo corazón, le pido al Señor que Él nos enseñe a descubrirnos iguales, hermanos, igualmente dignos, y empecemos por casa, agradeciéndonos, agradeciendo lo que somos, agradeciendo lo que hace el otro, valorando lo que hace el otro, escuchándolo. Y de esa manera se va a crear una cultura del diálogo, de la comprensión, del respeto y de la dignidad. Padre Mauricio, le agradezco muchísimo esta reflexión final. Le vuelvo a manifestar que este espacio, Tribuna Libre aquí en Canal 11, está siempre dispuesto para cualquier motivo que quiera transmitirle a la población de Bombal. Y bueno, como le dije anteriormente, dentro de un ratito vamos a compartir también con otro referente de otra corriente, de otra religión o de otra corriente cristiana o no, pero nosotros, que la intención nuestra es, por lo menos ha sido mi intención, a través de los programas que hemos hecho aquí, de poder siempre transmitir algo. Si no lo sabemos, preguntamos. Y si nos equivocamos, pido perdón. Pero siempre con el afán de transmitir, de brindar. Esto es un servicio a la comunidad, la televisión. Es un informador, es un transmisor de pensamiento, de ideas, de cultura, de novedades, de noticias, de un montón de otras cosas también que no deberían estar a veces en la pantalla chica. Creemos que aquí se muestra una línea, digamos, como si fuera de editorial, una conducta de la cual no pensamos apartarnos. Yo le agradezco muchísimo por la presencia aquí en Tribuna Libre. Si usted desea agregar algo más, lo escuchamos gustosamente. Simplemente agradecerte este espacio, este encuentro, esta invitación, y tratar, ¿no?, de descubrir que nosotros somos los responsables de esta historia y que la historia se construye en lo pequeño de cada día. Y vos lo dijiste muy bien, aunque está terminando el año, estamos en esto del Bicentenario. Sin embargo, la Iglesia propone hasta el 2016 celebrar el Bicentenario de la Patria. Y simplemente esto, preguntarme si cada día yo construyo la patria, la engrandezco o todo lo contrario. En lo pequeño, desde mi lugar, en mi fábrica, en mi cocina, en el canal, eso es construir la patria. Entonces, somos responsables de esta historia y estamos haciendo historia. Entonces, alegrémonos, sepamos que tenemos un rol fundamental y que Dios está con nosotros haciendo esta historia. Bueno, amigos, yo creo que esto ha sido todo por hoy. En este momento pasaremos a estar con otro entrevistado dentro de una pequeña pausa que vamos a hacer, y simplemente voy a decir algo para despedirme. Darle gracias a Dios en todo lugar y en cualquier momento. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a estar con ustedes. Y bien, amigos, retornamos al diálogo aquí en Tribuna Libre y en Canal 11. Como dijimos en el párrafo anterior, hoy también contamos con la presencia del pastor Gregorio Martínez. Es el representante de la Iglesia de los Hermanos en la Argentina, aquí en el pueblo, en nuestra localidad, a quien agradecemos la presencia por estar con nosotros. Anteriormente lo habíamos hecho en la charla
con el padre Mauricio Dave. La intención era tenerlos a los dos juntos, pero por motivos de trabajo, de este tiempo a veces complicado de la televisión, no lo pudimos hacer. Pero vale igual, hecha la salvedad ya con el padre Mauricio y con usted. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros esta noche. También para mí es un gusto el poder estar con ustedes y agradezco la invitación y es la verdad pasar un buen momento con ustedes en este momento. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible para hacer una charla sobre varios aspectos que confluyen, como decíamos también anteriormente, confluyen todos a fin de año, cuando parecería que esto fuera un embudo que debe terminar indefectiblemente el 31 de diciembre. Son fechas, son a veces recordaciones, momentos. Durante el año se desarrollan distintos tipos de acontecimientos, tanto a nivel local, provincial, nacional, mundial, que afectan al desenvolvimiento de la vida de todos nosotros, aún sean en las más distintas latitudes. Durante el 2010 se produjeron a nivel mundial algunos acontecimientos, algunos de ellos para ir intimando en la charla que vamos haciendo. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál ha sido el acontecimiento que el año pasado a nivel mundial más le llamó la atención? ¿Alguno que usted recuerde, por ejemplo? El caso de los mineros de Chile. Y ese uno de ellos. Uno de ellos, sí. Ahí creo que estuvo presente también la mano de Dios en el rescate. Así es. No sé qué reflexión merece de su parte. Sí, yo creo que es un acontecimiento muy importante. Ahí hubo otros, como este caso, ahí en la situación del campo. Eso fue algo muy fuerte, muy duro, porque era como confrontarnos el uno al otro. Y bueno, a veces las palabras que se dicen, lo que uno escucha de unos de otros, a veces algunos a favor, otros en contra. Bueno, estos fueron durísimos. Y en cuanto a los mineros, es un milagro, porque la mano de Dios estuvo allí. Y nosotros hemos estado orando, aunque estamos a tantos kilómetros, hemos pedido a Dios por misericordia y que Dios tendiera su mano y no sufriera ningún daño estas personas, sin conocerlas. Y nos unimos a tantas iglesias a orar a favor de esta gente. O sea que eso de alguna forma nos bendice, y creo que o nos convoca para hacer algo bueno, que a veces no se ve, pero la oración tiene mucho poder para cambiar cosas. La oración tiene mucho poder para revertir situaciones, y a veces no la buscamos, no la usamos. Entonces vemos otras situaciones. Creo que en la parte económica o monetaria, en cuanto a la bolsa, que cayó en Grecia, en Estados Unidos, que fue terrible el sacudón que dio, y todas estas cosas nos hablan cuando nosotros muchas veces el hombre no se conecta con Dios. Cuando decimos, bueno, tengo todo, puedo manejarlo yo, y es como a veces pareciera como que el poder nada más que está en una sola cosa, y necesitamos de Dios en estas situaciones críticas, así como los mineros, así como el campo, así como en estas situaciones que fueron fuertes, porque hubo pérdidas o situaciones difíciles. Digo que mi pensamiento es que el hombre tiene que volverle su corazón a Dios, aprender a depender de Dios, a creerle a Dios. Y creemos, por lo que dice la palabra de Dios, que Dios quiere bendecir al hombre en todos los aspectos, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida material, en las relaciones. Dios quiere bendecir, porque ese es el Dios. Hay un pasaje que dice la Biblia
que el mayor bendice al menor. Y esto lo podemos aplicar en distintos aspectos de nuestra vida. Primero Dios nos bendice a nosotros necesitamos de Dios. Y podemos aplicarlo en otro aspecto. El Padre bendice al Hijo. Y si el Padre no bendice al Hijo, estamos mal. Entonces, nosotros necesitamos a Dios como Padre que nos bendiga en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros decimos nos cortamos solos, manejamos, no va bien, a veces Dios tiene que tocar cosas, nos suceden cosas porque la estamos haciendo mal y pareciera como que se cae, pero a veces Dios permite que se caigan para poder levantarnos y llevarnos a reconocer que hay un Dios que tiene control de las cosas. De la situación. De las situaciones. No, perdón. Usted recién hacía una reflexión en cuanto a, nombró el conjunto de la familia en toda su esencia. Es decir, yo me imagino que lo que usted te quiere transmitir son, digamos, la columna vertebral de lo que debe ser la transmisión de una familia, de padre a hijo, de hijo a nieto, así, sí, con una columna vertebral que siempre es Dios, al sí, que podemos recurrir en cualquier momento, sí, que a veces toca con su varita mágica, por así decirlo, toca sí, una campana de atención para que nosotros reflexionemos sí, sobre nuestras actitudes, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. No interpreto mal lo que usted me ha dicho. No, no. Y una de las cosas dice que Dios es el que rige sobre las naciones. Y si en las naciones se encuentran personas, hombres, mujeres. Cuando hablamos del hombre, hablamos del género, tanto del varón como la mujer, ¿no? Dios dice que Él es el que rige sobre las naciones. Es decir, que Él es el que manda, Él gobierna sobre las naciones. Y a veces uno no tiene en cuenta, Dios nos creó, Dios nos hizo. Y Dios nos hizo para Él. Y si uno tiene que volver, porque uno tiene que volver al principio, hay algo original que Dios hizo, que es crearlo a su imagen. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó para que gobernara, para que ejerciera dominio. Y a lo mejor esta palabra dominio sería interesante poder reflexionar o pensar un poco más. Y Dios le dio esa autoridad, la autoridad de gobernar, la autoridad de administrar. Entonces esa es la bendición, ese es el proyecto original de Dios para con el hombre. Y el hombre perdió todo eso en el momento de cuando pecó, cuando desobedeció, cuando entró el pecado en Adán y Eva. Y de allí vino la decadencia y bueno, cada vez vas descendiendo. Vemos hoy día todas las situaciones. A veces uno se pone triste, mirar televisión, a veces largarse a llorar. A veces hay personas que no quieren mirar televisión por las cosas que escuchan, cosas aberrantes que uno escucha, situaciones que a veces padre viola a su hija o a su hijo, que son cosas muy dolorosas, muy tristes, que pegan mucho, y porque el hombre ha ignorado hasta ahora a Dios, y Dios ha establecido desde el principio que el hombre sea bendecido, le vaya bien. Y a veces, si tenemos que mirar el principio y decir, vivían bien, vivían muy bien. Ellos tenían que trabajar, o sea que siempre tuvieron que trabajar, pero vivían feliz, disfrutaban de la familia. A partir del momento, si uno piensa, me vuelvo un poquito para atrás, va a ver que Adán y Eva, cuando entró el pecado, Adán y Eva se echaron la culpa. Allí comenzó la división en la familia. Se echaron la culpa, se pelearon. Hubo disgusto, hubo amargura. Entonces, a partir de allí empezaron los problemas, y ahí los problemas cuando las cosas no van, no funcionan, nos empezamos a echar la culpa. Y es bueno que nosotros podamos reconocer de dónde uno se ha salido y necesitamos volver a Dios. Y ese es el lugar que el hombre tiene que volver a Dios su corazón. Sobre la marcha se me ocurre una pregunta que sinceramente no se le iba a hacer, porque no estaba prevista para esta emergencia en esta entrevista.
pero ahora me atrevo a hacérsela. Entonces dígame su reflexión, su pensamiento sobre la ley de matrimonio igualitario que se aprobó justamente este año, durante el transcurso de este año, cuando se permite la unión de personas del mismo sexo. ¿Qué consideración le merece a usted? Hay un principio en la Biblia, y para no entrar en ningún tipo de polémica, pero la Biblia estableció un principio. Dios creó una mujer, Dios creó un hombre. Ese es el principio de Dios. Y eso es sin discusión. Y nosotros no le podemos discutir a Dios. Nosotros podemos discutir, podemos pelearnos, podemos decir un montón de cosas. Pero a Dios no le podemos discutir. Dios planeó eso para el hombre. Una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Entonces ese es el principio de Dios. Y entonces yo no puedo cuestionar y ni tampoco puedo entrar en una polémica con otra idea, otro pensamiento que no es bíblico, que no viene de parte de Dios. Esto es obra nada más que de los hombres, terrenal. Decisiones humanas no son bíblicas. Por ahí en el relato anterior, cuando usted estaba considerando otros aspectos, dijo que Dios había provisto al hombre de un don especial de poder gobernar, entre otras cosas, la palabra que me quedó. Sí. Y también hubo otro término que era como contener, había que contener, fijar una meta, un camino, así. Los últimos acontecimientos que son de hecho notorios, porque ha sucedido en Buenos Aires, por la ocupación de terrenos, que gente que reclama porque no tiene dónde vivir o no le dan las oportunidades necesarias. A mi modesto entender lo han hecho mal, lo han hecho por la fuerza, ocupando cosas que no les pertenecen porque son de todo, es un espacio público. Usted, esa situación, ¿cómo la ve? ¿Es defecto de los gobernantes? Ahí hay otra connotación política, si se quiere, o es la necesidad imperiosa de la gente de conseguir algo. Le voy a contestar de esta forma bíblica para... cuando Jesús oró por los discípulos, dijo, sean uno para que el mundo crea. Y la gloria de la unidad es Dios. Y si a veces no hay unidad en la política, es porque no está Dios. Puede gobernar el egoísmo, el egoísmo hace que piense para sí mismo, no piense para el otro. A veces la competencia, o este es mi idea, este es mi pensamiento y yo no comparto con vos, así que no voy a poner nada que te pueda ayudar a vos. Y creo que los gobernantes es muy necesario que se unan para el bien de la sociedad, porque Dios bendice, Dios dice que debemos respetar las autoridades, debemos respetar los gobiernos porque dice que están puestas por Dios. Entonces, a partir de ahí, Dios quiere el bien y Dios quiere que el Estado imparta justicia y que castigue al malhechor en este caso y que proteja el bien, o sea, aquellas cosas que son buenas, aquellas cosas que se está haciendo bien, aquellas cosas que van bien y que son buenas. Entonces, si se pensara en esa palabra justicia y decir, no, vamos a establecer justicia, no vamos a poner todo de acuerdo, porque vamos a proteger, vamos a guardar, no vamos a favorecer el mal, aquello que nos destruye o nos autodestruye, vamos a proteger eso, pero no vemos en este sentido. Vemos que por ahí alguien se tira o se echa la culpa
le corresponde a este le corresponde hacer a él, y entonces es como que se lavan cada uno la mano y las cosas no funcionan. Entonces hay malestar en este sentido y no está bien que alguien usurpe, es un pecado, es una falta muy grave. En el aspecto de corregir esta situación, ¿usted está convencido de que se puede corregir esa situación de injusticia nada más que con persuasión? ¿O hay que aplicar algún otro método? No digo violento, No. pero sino de orden. Sí, el orden tiene que estar, por eso hablaba en cuanto a la justicia, tiene que castigar al que usurpa o al que hace mal las cosas, el que produce desorden, el que trae lo contrario a la paz, es violencia, es brutalidad, es momento muy triste, muy doloroso todo al menos lo que estamos viendo ahora, eso es muy doloroso, muy triste. Hay una necesidad. Le voy a citar hoy en la Biblia, y esto es para resaltar a Dios, porque como estamos nosotros llegando a un fin de año y surgen un montón de situaciones, y hoy hay un montón de situaciones. Voy a citar un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en Reyes, de la Biblia, y dice que había una mujer pobre, y que no era judía, pero una mujer pobre, viuda, tenía un único hijo, y dice que no tenía, había una sequía terrible, y estaba a punto de morirse, y Dios le dice al profeta Elías que vaya a la casa de ella, y le dice: allí va a haber una viuda que te va a sustentar, es decir, te va a dar de comer, te va a alimentar. Y lo sorprendente de esto es que ella dijo, él le pide comida, le pide un vaso de agua, y después le dice, bueno, si tenía un plato de comida. Entonces yo no tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, es todo lo que tenía. Dice: comemos esto y nos morimos. Y él le dijo: haceme una chiquitita. Y la mujer obedeció, creyó, y le hizo una tortita chiquita, y allí comenzó el milagro. Dice que todos los días que Elías estuvo allí, ella pudo, cada vez que iba a sacar la harina, ella tenía harina, iba a sacar el aceite, había aceite. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que puede haber pobreza, puede haber, no tengas trabajo, estés pasando por una situación difícil, pero que bueno es que mires a Dios, porque Dios puede obrar, porque puede cambiar la mente, puede cambiar el corazón, Dios puede traer una visión, y a veces hay un potencial en el uno, y decir, los recursos estaban en la casa y había que enfrentar esa situación, y los recursos aparecieron, y dice que la mujer pudo pagar todas sus deudas y después le sobraba para compartir con los demás. Entonces, ahí está, eso es creer o reventar. Entonces, está mal decir, bueno, soy pobre, nadie me da nada, pero a veces uno no pone tampoco su parte para hacer algo por uno. Entonces es responsabilidad de uno. Entonces a veces nos vivimos diciendo, no puedo, no tengo. Y en la Biblia nos enseña que sí podemos, porque hay capacidad en nosotros. Dios ha puesto talento dentro de nosotros y necesitamos la bendición de Dios. Entonces cuando Dios mira a un lugar, Dios quiere bendecir, y Dios quiere bendecir, pero no podemos ir solamente a los palos, a los golpes. Es decir, acá me planto, esto voy a hacer mío. Así las cosas no se consiguen, está mal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este pensamiento que estoy citando la Biblia? Quiero decir que las personas pueden faltarle, no pueden, a lo mejor no tienen un trabajo, pero intente, siga buscando, va a conseguir, lo va a conseguir. Y más si está pensando, sí, voy a buscar la ayuda de Dios, pero también voy a hacer mi parte, voy a buscar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas sobrenaturales que no lo podemos hacer que desciendan, pero a veces mi actitud
de búsqueda, de fe, de confianza, en este caso de trabajo, Dios va a ver mi empuje, Dios va a ver mi caminar, Dios va a ver mi acción, mi esperanza, mi fe, y Dios va a obrar. Por eso decía al principio de la charla que nuestro corazón hemos dejado a Dios del lugar y nos hemos manejado nosotros. Y mientras nosotros sigamos manejando nuestra vida como nosotros queremos, las cosas van de mal en peor. Eso lo dice la Biblia. Que cuando más nos alejamos de Dios, peores cosas van a ser. Y no lo vamos a poder solucionar a la manera nuestra. Porque Dios ha establecido algo para que nosotros lo guardamos. Si nosotros no guardamos los principios de Dios, nos va mal. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Un milagro así parece increíble. Y no entra. Y claro, en nuestra mente no entra esto. Pero Dios quiere bendecir y vamos a salir adelante de esta situación, pero también los políticos, los hombres, las mujeres, se van a tener que poner de acuerdo. Porque ahí está la gloria, ahí está la bendición, ponerse de acuerdo para que le vaya bien y trabajar para toda la sociedad, para todo. Lógicamente. Desde la gente que provee de trabajo hasta el obrero. Entonces, y bueno, uno quiere eso, queremos que haya trabajo. Y bueno, pero también tenemos que cuidar, muchas veces uno no los cuida. Bueno, es una muy linda reflexión. En cuanto vuelvo a sus palabras, nunca se está tan mal que no se puede estar peor. Así dice, diciendo esas cosas que una vez se le queda. Sí. Por ahí, ser agradecido siempre. Sí. Mirar muchas veces un poquito para atrás. Uno dice, tengo un problema, estoy quejado por una dolencia. ¿Cuántos hay que están mucho peor que uno? Sí. Afortunadamente las iglesias, por ejemplo, de todo orden, algunas organizaciones no gubernamentales, entidades de bien público, se dan cuenta mucho antes de las situaciones sociales que vive un país o una población antes que los gobernantes. O que hay dos cosas, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. O son miopes o no quieren ver los problemas. Porque hay cosas que afloran en un determinado momento y ya se vienen manifestando en pequeñas manifestaciones desde hace tiempo. Y no se quiere, se esconde más vale la basura debajo de la alfombra antes de mostrarla. ¿Qué va a ser? Bueno, nosotros nos estamos acercando, afortunadamente porque lo hemos vivido, a un nuevo fin de año, donde hay una fecha donde yo le voy a pedir encarecidamente que haga una reflexión acerca del significado de la Navidad. Si usted me permite, yo voy a leer aquí una reflexión. Ojalá nunca barajemos con la liviandad el hecho de que Dios se hizo hombre, como un dato atesorado en el imaginario colectivo, que no es legado por la costumbre y la tradición, y lo asumimos gregariamente, celebrando porque todos celebran y sin capacidad de rascarnos un poco la cabeza para decirnos, Dios se hizo hombre. Y despertar una renovada sorpresa y un profundo estupor de ver al eterno y omnipotente Señor tomar verdadero ropaje humano y venir a nuestro mundo como hermano. Hay un sentimiento muy especial en las celebraciones de la fiesta, especialmente en la Navidad. Yo le pido, como referente de la Iglesia de los Hermanos en la Argentina y aquí en Bombal, que haga una reflexión sobre esta fecha tan importante para todos los habitantes del pueblo. Sí, la verdad que es nos estamos acercando a algo muy especial, algo que aconteció y tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y pareciera tan sencillo que fuera una persona más, pero en realidad tiene que ver con su cumpleaños, es su cumpleaños. Y siempre decimos en el ambiente evangélico que no tiene nada que ver con las cenas y con todo lo que nosotros podamos hacer, sino es espiritual. Nuestras fiestas deben ser espiritual.
nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestras expresiones de regocijo, de alegría, debe ser de lo que Dios hizo a favor de nosotros, de haber enviado a Jesucristo como Salvador. Y yo quería compartir ahí un versículo que en esto es muy importante, porque es un anuncio. El anuncio, lo que usted estaba leyendo, es un anuncio de los ángeles que dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces a mí me impresiona, ellos están dando el anuncio y dice que de repente bajan ángeles, una multitud, y interrumpen con gratitud, con regocijo, con fiesta, con celebración, el nacimiento de Jesucristo. Pero esta es extraordinario, esto es algo muy fuerte para nosotros, porque el hombre no tuvo esa actitud de darle esa bienvenida como dieron los ángeles. Y los ángeles vieron lo que Jesucristo iba a hacer a favor del hombre. ¿Sí? Sabía lo profundo, lo bueno, lo hermoso que Dios traía en la persona de Jesús. Entonces uno, el recordar esta fiesta, el recordar esta Navidad, el recordar lo que Dios hizo a favor de nosotros, el saber de que nos ama, de saber de que Él quiere nuestra paz y que tiene buena voluntad para con los hombres, dice. Y si tenemos que detenernos un poquito para pensar qué pasa con la paz. Si tenemos paz, podemos pensar en nuestra vida personal, podemos pensar en nuestro hogar, podemos pensar en nuestra nación. No vamos a ir más lejos, vamos a pensar en nuestra nación. Y a veces no sabemos valorar la paz. La Biblia dice que debemos procurar la paz. Es decir, que tenemos que poner esfuerzo, tenemos que poner algo de nuestra parte para que haya paz. Tenemos que buscar. Y a veces escapamos, si tenemos un problema, escapamos para no enfrentar, para resolver algún problema, alguna situación. Y bueno, eso todos los hombres nos pasa. Nos pasa con nuestra familia, nos pasa con nuestros amigos, nos puede pasar con nuestro compañero de trabajo, nos puede pasar en distintas otras áreas de nuestra vida, que no procuramos la paz. Y lo contrario de la paz es la violencia, el daño. Y bueno, sería que nosotros pensemos de que Dios quiere traer gloria, traer bendición, porque la gloria es bendición. Cuando habla de gloria, habla del poder de Dios, de acarrear bendición sobre nuestra vida. Y una de las bendiciones más hermosas para la vida del hombre es la paz, el gozo, la felicidad. Pero eso se consigue en Dios. Y no resuelve un problema, una cena no resuelve un problema. Es necesario reconocer, la Biblia dice que Jesucristo vino para reconciliar al hombre con Dios, para que haya paz entre los hombres, para que haya bienestar entre los hombres. Entonces necesitamos que Dios esté en medio de nosotros, que Dios provoque, si hay heridas que ha surgido en este año, si hubo heridas, si alguien salió dañado, alguien salió perjudicado por alguna actitud de alguien, qué bueno es poder decir, bueno, no lo voy a dejar pasar para el año que viene, lo voy a resolver hoy, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios tiene poder y autoridad para bendecirnos y disolver el dolor, la tristeza o algo que sucedió. Dios puede sanar, y el perdón sana, el perdón trae sanidad a nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre toda nuestra vida, trae perdón. Entonces es importante que en esta fiesta podamos, antes de ir a comer, no estamos en contra de la comida,
Gracias a Dios por la comida, gracias a Dios por el trabajo, por la bendición que pone sobre la mesa, porque la Biblia dice que debemos ser agradecidos por las cosas que Dios pone sobre nuestra mesa. Así que alabamos a Dios y debemos darle gracias a Dios. Pero a veces hay cosas que las comidas no hace, hay cosas que no puede hacer. Necesitamos contarles a Dios, decirles. A veces como nosotros, yo tengo, usted lo debe conocer al pastor Terraza. Sí. Yo puedo hablar con él, puedo decirle, mira, me pasa esto, estoy equivocado en esto, estoy errado en esto, ¿qué me decís? Y bueno, en ese sentido me habla, me aconseja, me abre los ojos en algunas cosas, pero es bueno ir, y eso es rendir cuenta, eso de verte a alguien, y a veces ese alguien puede ser un padre, una madre, puede ser un amigo, a alguien le tengo que compartir, a alguien le tengo que abrir en mi corazón para resolver ciertas cosas en la vida. Y qué bueno es este momento, recordar lo que Dios hizo y que esto sea glorioso, que dice paz en la tierra, y Dios quiere paz. La voluntad de Dios es el que haya paz en la tierra. Y para cerrar, podría decir que si nosotros oramos, hay gente que oran por Argentina. Y la otra vez escuchaba en un programa que mucha gente quiere venir de afuera, inclusive vienen. Veía unos africanos que venían a Argentina porque decía que era el país de las oportunidades, de que algo le podía caer, algo podía caer sobre ellos y que podía encontrar lo que realmente no estaba encontrando en su país. Y yo creo que eso es algo bueno que tenemos como argentinos y que debemos darle gracias a Dios como argentinos, las cosas buenas que tenemos. Y las cosas que tenemos buenas, una de ellas es la tierra. Y hay mucha gente, personas que oran a Dios por la tierra, para que Dios sane la tierra. Y Dios tiene poder y autoridad. Cuando nosotros se lo pedimos, Dios bendice la tierra. Y gracias a Dios por todo lo que la tierra nos da en este lugar. Y yo creo que eso también es parte de agradecerles a Dios. Tenemos la esposa, dale gracias a Dios por la esposa que tenés. Tenés tu esposo, dale gracias a Dios. Y en todo esto es ponerse paquete ahí en la mesa. La Biblia enseña que hay un altar, y a veces a lo mejor es una mesa, es aquí te pongo Dios todas estas cosas. Quiero agradecerte, en otra te tengo que pedir perdón, en otra tengo que arreglar mis cuentas con mi vecino, con mi esposa, con mi hijo. Yo creo que esa es la reflexión. Y Dios quiere traer sanidad y paz a nuestra vida, y creo que esa oportunidad es que podamos volver nuestro corazón a Dios. El hombre tiene que volver su corazón a Dios. Así que Dios bendiga a Bombal, Dios bendiga a los hombres y mujeres, a tantas personas talentosas, que tienen capacidades para desenvolverse en distintas actividades y en su vida personal. Bueno, Dios les bendiga, Dios prospere a Bombal, y bueno, esa es la oración, y esa también es la voluntad de Dios, de que oremos por nuestra tierra, oremos por nuestro pueblo, oremos por nuestro hogar. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Así que Dios bendiga a cada persona, y tengan realmente este viernes un momento de reflexión. Y a veces es bueno ahí como familia encontrarse y poder darse gracias a Dios. Y si no le ha dado un abrazo durante el año, bueno, es un momento de poder darse un abrazo, de decirle, che, te valoro, te aprecio, sos buena persona, sos un buen hombre, sos una buena mujer. Y yo creo que Dios nos va a estar bendiciendo, más si lo hacemos en fe, porque queremos la bendición de Dios. Entonces, bueno, que lo podamos hacer, podamos ponerlos en práctica. Aprovechemos entonces la Navidad, el día de Navidad. Sí. Bueno, usted sabe, señor Martínez, que nosotros podríamos hacer un programa, no sé de cuánta duración, porque es muy lindo escuchar. De sus palabras se desprende que no solo de pan vive el hombre, sino necesita de otros condimentos que hacen de por sí el alimento espiritual al alma, digamos así, a la esencia, lo íntimo de la persona, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, si usted quisiera decir como despedida
de esta entrevista, porque el tiempo ya no es que se nos termine, sino que estamos también un poco limitados. El último concepto, así yo después cierro con la entrevista de hoy. Que pudiera decir a los hombres y mujeres de Bombal, es decir, primero Dios, porque es nuestro creador, Él nos hizo, Él dice que Él nos creó para su alabanza, y segundo la familia, tercero es el trabajo. Entonces hay una prioridad. Si no ponemos a Dios primero, no va bien. Necesitamos poner a Dios primero. Está la familia, está lo material, nuestro trabajo. Y Dios bendice. Esas son las tres cosas muy importantes que tenemos que tener. Ubicarlas donde corresponde. Dios primero, la familia, lo material. Y que Dios bendiga. Que realmente se propongan en el corazón de ver la bendición de Dios sobre sus cabezas, sobre sus vidas y sobre sus vidas material en el 2011, cosa que a lo mejor no pudo lograr, no pudo alcanzar, que realmente pueda decir, bueno, con Dios puedo alcanzar cosas, le voy a pedir, le voy a rogar, voy a empezar a abrir mi corazón a Dios, y creemos que es así, con lo que dice la palabra de Dios, que Dios bendice. Dios responde las oraciones, Dios responde cuando se le busca. La Biblia dice, buscadme y viviréis. Y bueno, Dios quiere darnos también vida, y que disfrute de la vida. Y es lindo la vida. Y yo digo siempre que, o lo aprendí, porque no lo sabía, pero lo aprendí, que mi vida no es solamente aquí, hay una vida eterna. Es decir, que mi vida no termina acá, mi vida continúa, lo que queda es mi cuerpo, pero me dice que mi espíritu va a dar cuenta a Dios. Y qué bueno es que le vamos a llevar a Dios, qué le vamos a ofrecer a Dios, qué excusa le vamos a poner a Dios. Qué bueno es que pensemos en eso, porque no estamos de paso, aunque digamos que las excusas que podamos tener, pero un día nos vamos a encontrar frente a Dios, así como hoy estamos, Don Maggi, frente a frente, y un día nos vamos a estar así, frente a Dios, y bueno, Él nos va a observar todo lo que hemos hecho. Entonces es bueno que consideremos y reflexionemos de que Dios nos ama, Dios no vino a condenar. Hay un dicho que dice, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo, no para el hombre. Entonces, eso nos habla del amor de Dios. Entonces vemos qué bueno es que el hombre comience a pensar, a considerar a Dios. Y Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos. Así que 2011 sea un 2011 que se comience con Dios, que comience a buscarse de Dios, que comience a entregar su corazón, a darle gracias a Dios por la vida, por las cosas que tiene, por las cosas que le va a dar, y ser gente de fe. Bueno, yo le tengo que agradecer para terminar la entrevista de hoy, señor Martínez, muchísimas gracias por su presencia aquí en Tribuna Libre, en el Canal 11. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos de Canal 11 y de Tribuna Libre, yo también quiero mandar un saludo a todos los que nos ven, un saludo navideño, que la pasen lo mejor posible y con una reflexión final. Cuando estén en la mesa, aquel que se acuerde de decir, bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar, que son el fruto de tu generosidad y de nuestro trabajo. Dale pan al que no lo tiene y bendice a aquellos que no estuvieron en nuestra mesa. Nada más que eso. Muchísimas gracias por haber compartido otro programa de Tribuna Libre. Si Dios quiere, el próximo miércoles volveremos a estar con el último programa del año. Pasen todos muy buenas noches y muchísimas gracias por la atención prestada.